un, vamos a ver en este video una aplicación de lo que realizamos en el ejercicio pasado, donde vamos a ver que algunos datos tienen una organización matricial que en algunas ocasiones se generan en archivos de texto, como el caso que vamos a ver ahora, pero que esa estructura sigue la misma estructura de una matriz, es decir, que está arreglada en filas y en columnas. En este caso vamos a recordar un poco esta figura donde el primer eje es el eje número 0, el segundo eje es el eje número 1 y así sucesivamente. Esta imagen la saqué de un curso muy bueno que se llama Python for Geoscience del profesor Koldunov. Aquí hay unos datos muy interesantes. Algunas de las temáticas que están tratadas aquí son de las que yo me he guiado para este curso. Vamos a utilizar un dato que se llama ham tree column. Este dato vamos a verificarlo, que tiene también esa estructura matricial, por lo tanto nos va a facilitar importarlo al Spider y que podamos hacer alguna manipulación matricial. Para ilustrar eso vamos a importarlo, seleccionar algunos rangos de datos basados en una lógica booleana, es decir, que si se cumple tal cosa me muestra los datos o no, y vamos a presentarlos en una gráfica. Entonces estos son los datos, vemos que tienen 1, 2, 3, 4 columnas y tiene pues un número de filas. Para descargar datos le damos clic en Row para que se nos despliegue la ventana donde ya vemos el dato crudo, para que lo podamos descargar dándole clic derecho y en Save As, y yo lo voy a guardar en mi carpeta Home. Entonces si me regreso acá al Spider, vemos que yo me encuentro en Home y en el nombre del usuario, es decir, en la misma carpeta Home que descargué el archivo, y vemos que está aquí mi archivo. Eso es importante porque de esa manera podemos llamar al archivo. Si no, si está en otro lugar, pues no vamos a poder llamarlo. Por ejemplo, aquí voy a entrar a videos y en videos voy a intentar cargar el archivo para que ustedes vean que genera un error y dice que el archivo ham3column.txt no se ha encontrado. Entonces me regreso y ahora sí vamos a intentar cargarlo. Ahora sí lo cargó, pues porque ya está en nuestro directorio actual. Vamos a ver cómo es este archivo. Entonces este archivo vemos que son 1, 2, 3, 4 columnas y muchas filas. ¿Cuántas filas? Pues podemos verlas con Shape. Tiene 45.168 filas y 4 columnas. Eso también lo podemos ver acá en el explorador de variables. Otro punto importante es que podemos graficar, en este caso, una gráfica 2D, es decir, una columna contra otra columna, porque es evidente que el número de columnas representa algo y el número de filas representa la cantidad de datos o de información que está en cada una de las columnas. Para este caso, si me regreso un poquito acá, en la primera columna representa un año en específico en el cual fue medido esta variable. Es importante conocer también que, por ejemplo, aquí este valor de 1 representa el mes y este valor del siguiente 1 representa el día. Es decir que, por ejemplo, el primer mes tiene 31 días para este año. Pero por ahora nos vamos a fijar solamente en la primera y última columna. Una forma de acceder rápido a la primera columna es, como ustedes ya saben, enlistando todas las filas que están en la primera columna. O para acceder a la última columna podemos darle -1. Con -1 estamos eligiendo la última columna siempre. Ahora para mí es interesante simplemente guardar la primera fila, la primera columna y la última columna en una nueva variable. Esto pues podríamos intentar hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, en la primera es que voy a ponerle aquí new data igual y voy a decirle que la voy a traer de la otra
de la otra matriz que se llama data. Entonces, ¿qué voy a traerme? Pues todas las filas y voy a traerme unas columnas en específico. Entonces voy a traerme la columna 0 y la columna 3. ¿Por qué 3? Porque tiene 4 elementos, quiere decir que el número de columnas está enumerado de la siguiente manera: 0, 1, 2, 3, y ahí tendríamos 4 elementos. Nuestro valor 0 sería nuestra primera columna y nuestro valor 3 sería la última columna, y vamos a ejecutarlo a ver qué obtenemos. ¿Listo? Vamos ahora a ver que tenemos una nueva matriz donde el número de filas no ha cambiado y el número de columnas es 2. Y si la visualizamos, va a ser el valor de años y el valor que fue medido en ese año. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a graficar estos valores. Entonces pltplot, pero bueno, también estoy interesado en que se cree una figura, un pltplot, y vamos a graficar el primer valor, la primera columna, es decir, tiempo o años contra el valor medido. En este caso pues sería todas las filas de la primera columna, coma, todas las filas de la segunda columna, y de esta manera podemos graficarlo, y ya vemos nuestra gráfica aquí. Pero claro, hay muchísimos valores. Listo, esta es nuestra gráfica. Hay muchísimos valores, pero estos valores pues tienen un rango, ¿no? Tienen un rango mínimo, máximo y un valor promedio. Por ejemplo, aquí podemos ver que el valor mínimo está por debajo de los menos 100 y el valor máximo está alrededor de un poco por encima de los 300. Para chequear esto, por ejemplo, entonces podemos calcular el mínimo, el máximo, solamente de los valores que están aquí en el eje Y. Esto pues ya sabemos hacerlo, pero vamos a tratar de usarlo en unas funciones implícitas que tienen las matrices. Entonces nuestro valor del eje Y son estos de la segunda columna, y vamos a ver cuánto es el mínimo y vamos a ver cuánto es el máximo. Y vemos que el máximo está por encima de 300, equivale a 373, y el mínimo está un poco por debajo de 100, que equivale a menos 146. Quiere decir que si vemos nuestra gráfica, yo pudiera acceder o requerir acceder a cierta porción de los datos. Por ejemplo, los datos que están entre 1940 y 1960. Y además, por ejemplo, los que estén entre 0 y 200. Podríamos, digamos, acceder a los valores, a los datos de muchas maneras. Vamos a ver primero en el caso del tiempo. Es decir, valores que, por ejemplo, todos los que estén mayores a 1940. Para esto se aplican unas reglas lógicas de mayor que, menor que o mayor o igual que. En este caso vamos a elegir todas las filas que cumplan que el año sea mayor a 1940. Todas las filas que cumplan que sea mayor a 1940. Entonces sabemos que ese valor debe encontrarse aquí en nuestra variable x. Vamos a tratar de ingresar ese valor, pero yo lo que necesito saber es encontrar el número de fila o la posición exacta de la fila donde se cumple o no. Por ejemplo, si me paro en este valor, no se cumple y no lo tomo. Si me paro en el segundo valor, no se cumple y no lo tomo. Si me paro en el 2014, sí lo cumple y lo tomo. Entonces aquí no van todas las filas, aquí tiene que cumplirse algo. Y pues nosotros ya sabemos lo que se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir que esto que está aquí, vamos a ejecutarlo, que este valor que está aquí sea mayor que 1940. Entonces lo seleccionamos y voy a poner esto así. Y aquí no van todas las filas, sino que van todas las filas que sean mayores a 1940. Copiamos esto y acá abajo, como para graficar debe ser el mismo valor de abscisas igual al valor o al número de elementos de las ordenadas, entonces aquí debe ser lo mismo. Entonces vemos que aquí ya no son todas las filas, sino que son
todas las filas que cumplan, que sean mayores que 1940, y vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a compararlo con la gráfica anterior, que es la figura número 1. Y la figura número 1 iniciaba con los datos desde 1800 algo, 1891, y la figura número 2 ya inicia con datos de 1940. Entonces, de esa manera podemos acceder a cierta posición de los datos dada una restricción. Si quisiéramos acceder, por ejemplo, que los datos estén entre 1940, mayor a 1940, pero menor a 1980, entonces tendríamos que agregar una restricción adicional. En este caso, por ejemplo, esta sería la primera restricción, y la segunda restricción sería que los datos sean menores al 2000, por ejemplo. Entonces ahí va a tomar los datos menores al 2000, pero esto lo hacemos con IN, con una restricción del tipo I o AND. Vamos a utilizar AND para ver qué resultado nos genera. Y nuevamente esto acá arriba va a ser lo mismo acá abajo. Entonces ahora no vamos a obtener todas las filas, sino que vamos a obtener solamente las filas que cumplan esta condición. Bueno, acá me faltó que el eje Y, no, sí está bien. Entonces vamos a graficar la primera contra la segunda, listo, y vamos a crear eso. Perdón, aquí arrojó un error y dice que el valor es ambiguo. Vamos a ver acá el curso del profesor que nos dice sobre ese tema, porque me parece que es importante que nos hayan arrojado ese error. Ese curso está aquí en NumPy Array. Y vamos a ver, quería mostrarles a propósito de ese error que acá en el curso del profesor está digamos, formas también eficientes de poder hacer todo esto. Entonces, por ejemplo, aquí este error se suple de esta manera. Puede ser que necesitamos comparar dos variables booleanas. Es decir, que esto nos da un true o false. Y necesitamos comparar eso, por ejemplo, ponerlo aquí entre paréntesis, contra esto. Y aquí vamos a utilizar la letra ampersand. Vamos a poner esto acá. Y vamos a ejecutarlo nuevamente. Y ahora vemos que sí me generó correctamente. Quería mostrarles esto porque es una forma muy común de cometer los errores. Es decir, no puedo colocar una sentencia de seguida, sino que necesito poner entre paréntesis cada una de las restricciones. Por ejemplo, esta es una restricción y va dentro de este paréntesis, y eso me genera un valor booleano 0, 1, true, false, y tiene que cumplirse también esta. Cuando se cumplan esas dos, él me va a tomar ese valor, el número de filas, y luego me lo va a graficar. En este caso, pues queremos graficarlos. De esta manera podemos acceder a elementos específicos que cumplan cierta condición. Si por ejemplo quisiéramos guardar esa variable, entonces podríamos también guardarla aquí como new data 2 y pudiéramos copiar esto que está acá. Entonces, para la variable quiero que se me guarden las dos, la primera columna y la segunda columna. Aquí en este caso está la primera columna, entonces vamos a ponerle 2 puntos. Y de esta manera también puedo generar una nueva matriz, como pueden ver, donde los datos van a estar entre 1941 y el 2000. En este caso, pues el valor del 2000 se puso menor que 2000, entonces quiere decir que va a llegar solo hasta 1999. Y en el caso de mayor a 1940, quiere decir que solamente va a tomar los valores a partir de 1941. Hay unas reglas que, por ejemplo, si quiero poner mayor o igual, entonces voy a poner mayor y después el símbolo de igual. Entonces aquí, si quisiera que me tomara el valor, vamos a ejecutar esto. Y vemos que ahora sí me tomó desde 1940 hasta el año 2000.
Y pues obviamente ahí el número de elementos va a cambiar. Entonces vamos a ver cuánto o cómo cambió con respecto a la matriz original. Entonces la matriz original tenía data, tenía data, y la matriz nueva es new data. De esta manera la matriz original tenía 45.168 elementos y la nueva matriz tiene 22.281 elementos. Quiere decir que pues la cantidad de datos claramente tiene que reducirse, porque ahora estamos eligiendo un subset de esos datos o un subconjunto de esos datos que cumpla con una cierta lista de restricciones. En el siguiente video ya vamos a ver funciones que implican lo que hemos visto en los 3 videos anteriores y que hacen parte del uso que vamos a dar de las matrices, pero incorporados con nuevos elementos o librerías que nos permiten realizar cálculos científicos un poco más elaborados, como lo son la librería SciPy, que es una librería de cálculo científico, y la librería Pandas, que es para importar datos, pero ya cuando esos datos pues son mucho más grandes y además están guardados en formatos como CSV o en bases de datos, que es una forma más común de guardar un set de datos. Y pues nuevamente vamos a estar siempre recordando estas librerías de NumPy y Matplotlib.